Se impone la mayoría de oposición en la Asamblea y llama a juicio político a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A $1.000 millones ascendería el monto que debe desembolsar la banca pública por condonación de deudas de hasta $10.000. Gracias, Antonella. Efectivamente, vamos a continuar con información del ámbito nacional. Les contamos ahora que 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana enfrentarán un juicio político este viernes. La decisión la tomó el Pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos a favor. Tras ignorar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba la censura y destitución de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social por considerarlo fuera del plazo legal, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 84 votos a favor llamar a este proceso a solo 4 de ellos, los denominados consejeros de mayoría, el presidente Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Ibe Estupiñán y Francisco Bravo. El juicio político se desarrollará este viernes 18 de noviembre a las 14:30. Habrá ese juicio político, ya no hay juicio contra los otros 3 vocales y la Asamblea decidirá si lo censura con los votos o no. Con esta decisión se deja de lado el juicio político para 3 consejeros, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, a quienes se lo relaciona con el ala correísta, el Partido Social Cristiano y la facción rebelde de Pachacutic. El Pleno acaba de resolver a dedo justicia política a la carta. Nosotros advertimos hace más de 6 meses que irían justamente por los que no les son afines para elegir al Contralor. Aquí no nos pueden venir a lavar el cerebro indicando que solamente justificó el incumplimiento de funciones en contra de 4 consejeros y pretender liberar de responsabilidad a 3 consejeros adicionales. La moción aprobada este martes fue presentada por la legisladora Mireya Pazmiño, quien acusó a los funcionarios de mayoría de incurrir en incumplimiento de funciones por haber modificado el reglamento para la designación del Contralor General del Estado y una supuesta falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Una institución llamada a defender la transparencia y a promover la participación ciudadana nos ha defraudado porque simplemente se ha convertido en una pieza de ajedrez a los gobiernos de turno. Para censurar y destituir a estos 4 consejeros se requiere de 70 votos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más temprano, en el Pleno Legislativo se posesionó al nuevo Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, quien permanecerá en el cargo durante 4 años. Larrea señaló que hará una revisión de todos los casos emblemáticos para potenciar la defensa del Ecuador. Además, se refirió a los cuestionamientos que tenía sobre su posesión respecto de los requisitos y dijo que no incumplió ninguno de ellos. Yo no tengo ninguna acción en el sistema bancario ecuatoriano. La única acción que tenía en el Banco Guayaquil la he transferido en días anteriores a través de la Bolsa de Valores. Pero también déjeme aclarar que el tener una o varias acciones de cualquier banco no constituye impedimento alguno para ejercer las funciones de Procurador General del Estado. Ningún conflicto de intereses, he cumplido todos los requisitos previstos en la normativa. Tras la comparecencia del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja a la Asamblea, no solo se revelan nuevos nombres de integrantes de una inmensa red de corrupción que operó desde el 2012 en sectores estratégicos del país. Diario El Universo publica una investigación que detalla el protagonismo que tuvieron intermediarios para concretar el pago de sobornos. Sobresale el nombre de Francisco Acosta Coloma, asambleísta alterno de Pierina Correa. En el centro de las investigaciones está la compañía Energy Intelligence and Consulting Corp., una empresa de los Panama Papers creada en 2012 y que junto a otras firmas vinculadas habrían sido utilizadas por intermediarios, lobistas, petroleros y exfuncionarios de gobierno para mover millones de dólares de sobornos. Era evidente el silencio de las autoridades. Esta trama de corrupción, la más grande en la historia republicana del Ecuador. Así lo confirmó el propio exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, en su comparecencia en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se fue del país? Y es que aquí aparecieron nuevos nombres, otras empresas que habrían participado de un reparto millonario. Se habla de $70 millones. Definen
una inversión, entre comillas, de $70 millones destinada a sobornos. En esta trama aparece el nombre de Francisco Acosta Coloma, asambleísta alterno de Pierina Correa, ligado al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, hoy detenido y confeso en Estados Unidos, Nilsen Arias, a través de una de las offshore, Houston Energy Consulting. Nilsen Arias, un personaje importante dentro del manejo petrolero. Y en las cartas de referencia que presenta el exgerente de Comercio Internacional, precisamente están las cartas de recomendación de Francisco Acosta Coloma. Diario El Universo ha revelado el funcionamiento de parte de esta red. Se cuenta que Houston Energy transfirió dinero a la esposa de Francisco Acosta, Marta Puga Ochoa, y a una compañía offshore creada por ella. De hecho, se detallan varias transferencias en favor de la esposa de Acosta Coloma. De Houston Energy a Marta Puga, $245,000 y posterior $154,000. Se detalla también una transferencia a la empresa de Marta Puga, Starlight Investing Limited, por $154,000. Al asambleísta alterno Francisco Acosta hemos solicitado una entrevista, pero no tuvimos respuesta. Insistiremos en la necesaria explicación sobre su participación en las offshore y las millonarias transacciones que se relacionan con el supuesto pago de sobornos. Fausto Yepes, 24 horas. Banecuador ya analiza los mecanismos para la condonación de deudas de entre $3,000 y $10,000 que acordó el gobierno con las organizaciones indígenas. Analistas dicen que la condonación haría que la banca pública deje de recibir cerca de 1.000 millones. En Banecuador ya listan los mecanismos que utilizarán para desarrollar el proceso de condonación de deudas de entre $3,000 y $10,000. Ese fue uno de los acuerdos a los que llegó el gobierno con las organizaciones indígenas en las mesas de diálogo. Solo esa entidad calcula que alrededor de 25,000 clientes podrían acogerse a ese procedimiento, con lo cual se perdonarían cerca de $190 millones. Ese valor que Banecuador no va a recibir, explica su gerente, podría ser utilizado para otorgar más créditos. Más o menos unos 60,000 operaciones de crédito que podríamos estarle otorgando. El analista económico Osvaldo Landazuri sostiene que la decisión del gobierno de aceptar las exigencias de las organizaciones indígenas en este tema es errada. La banca pública ya presentaba una cartera impaga de alrededor de 500 millones. Entonces ahora lo que va a hacer usted es sumar el problema con 1.000 millones más. Lo que está haciendo es condenarle a la banca pública a una situación en la que no va a poder ejercer su trabajo, es el de entregar créditos para la producción, para los microemprendedores. Chiang, por su parte, considera que no ha habido la información necesaria para que los deudores, que en su mayoría son emprendedores, pequeños agricultores, entre otros, tomen una decisión adecuada. Informar bien a los clientes cuál es la diferencia entre la condonación y la reestructuración. Nosotros hemos venido comunicándonos con ellos, le hemos venido explicando y muchísimos de los clientes quieren más que todo la reestructuración. Y es que la condonación significa que la persona no podrá acceder nuevamente a un crédito. Si no tengo la capacidad de pago para honrar la deuda, ¿cómo lo va a calificar cualquier entidad financiera? Cero. Para la reestructuración de deudas que ya se está aplicando en Banecuador, los beneficios son, por ejemplo, 3 años de gracia y el refinanciamiento de la deuda hasta por 10 años. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Momento de irnos a una pausa, pero cuando volvamos, el Ecuador espera recaudar $300 millones adicionales mediante un mayor control tributario. Además, crece el número de detenidos durante el estado de excepción en 3 provincias del país. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. El Ecuador espera recaudar $300 millones adicionales mediante un mayor control tributario, luego de que entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. 5 días después de que entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, los titulares de las carteras de Estado inmersas explicaron los principales beneficios para las empresas locales y extranjeras. Por ejemplo, se establece una reducción de 3 puntos de la tarifa del impuesto de la renta para empresas nuevas o existentes que realicen nuevas inversiones, una reducción de 5 puntos para empresas nuevas o existentes con contrato de inversión.
En materia tributaria se busca implementar más control para tener una mayor recaudación sin necesidad de incrementar impuestos. De esta forma se espera recaudar 300 millones adicionales para el país. Por ejemplo, respecto a la excepción del impuesto a los consumos especiales, se aclara que el concepto de cerveza artesanal es únicamente para aquellos productos elaborados en el país. Porque estaba pasando en que se quería promover esta industria naciente en el Ecuador, pero luego traías las 10.000 ofertas que tienes en el resto del mundo y luego tampoco pagaban ICE. Entre otras acciones, se estipula que el monto máximo para la emisión de comprobantes de venta al consumidor final es de $50. El límite fijado anteriormente era de 200. Poder determinar cuántos están gastando las personas, en particular las que no pagan impuestos, en restaurantes, en comidas, en facturas de ropa, etcétera. Para incentivar la reactivación económica se determinó que las pequeñas y medianas empresas podrán pagar hasta dentro de 3 meses el IVA causado por sus ventas a crédito. Son en total 35 reformas que buscan atraer mayor inversión al país. Al momento el Ecuador cuenta con $900 millones en inversión. Se espera que hasta finalizar el año se llegue a 1.200 millones en inversión extranjera directa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente de la República designó al abogado Hernán Pérez Luz como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos. Sobre los retos de su cargo, el jurista señaló que va a definirlos con el apoyo de la Cancillería, pero se centrarán en la paz y la seguridad. Pérez Luz, quien ha sido columnista de Diario El Universo, se desempeña como abogado en Derecho Constitucional, fue miembro de la Comisión Diplomática para lograr el acuerdo de paz con Perú y fue parte de los debates de la Asamblea que redactó la Constitución de 1998. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recorrió varias dependencias policiales este martes en Guayaquil. Estuvo en una de las UPC que fue blanco de atentados en días pasados y conversó con miembros de las unidades tácticas de la Policía Nacional, a quienes agradeció por su entrega en la lucha contra el narcotráfico. Quiero decirles que tienen mi compromiso con la institución. Vamos a fortalecer a la Policía Nacional. Fue parte del discurso que dio el presidente de la República, Guillermo Lasso, ante un grupo de miembros de las unidades tácticas y de inteligencia de la Policía Nacional, en una visita realizada al cuartel del Grupo de Intervención y Rescate la tarde de este martes. El primer mandatario precisó que en el 2023 equipará la institución con tecnología de última generación, camiones y camionetas antimotines blindados. Para que puedan actuar, las puedan utilizar para proteger a los ciudadanos de bien. A los uniformados, ratificó también Lasso, se les entregará chalecos antibalas, armas, municiones y todo lo que sea necesario. Tenemos que trabajar en la capacitación de todos ustedes para que cada día sean mejores. Previo a esta visita, el jefe de Estado hizo un recorrido por las instalaciones de la Unidad de Policía Comunitaria de la Nueva Prosperina para verificar los daños a la infraestructura causados por ataques terroristas atribuidos a organizaciones narcodelictivas. Tras constatarlos, dispuso asignar todos los recursos que sean necesarios para fortalecer la infraestructura. Y sepan ustedes que a nombre del pueblo ecuatoriano les traigo el mensaje de agradecimiento, de apoyo permanente. En su intervención, el presidente anunció que en los próximos días se entregará la primera medalla al valor por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La recibirán los familiares de la policía Verónica Songor. Recordaremos siempre su memoria, la valentía y la dedicación. De hecho, durante la visita hubo también un minuto de silencio en memoria de los 6 efectivos fallecidos en medio de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Luisa María Heredia, 24 horas. Durante los primeros 15 días del estado de excepción, las muertes se han reducido un 17% en las zonas conflictivas de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Esta información la compartió el ministro del Interior, quien aseguró que durante los operativos se han retenido a niños que han cometido sicariatos. Este fue uno de los últimos operativos. En Durán se detuvo a 2 personas con explosivos que huían de un control desde Naranjal. Llevaban explosivos de uso militar estadounidense y se presume que el material iba a ser comercializado en Guayaquil.
Entre los detenidos hay un agente de la aduana. Este es uno de los 8.788 operativos que se han realizado durante el estado de excepción en Guayas, Santa Elena y Santo Domingo, que contabiliza el ministro del Interior. Según Zapata, los controles están dando resultados en la reducción de delitos. Asegura que si comparamos los 15 primeros días de estado de excepción con los 15 días previos en Guayaquil, Durán y San Borondón, hay una reducción del 17% de las muertes violentas. Tenemos casi 140.000 municiones que han sido retiradas a la delincuencia. Además, durante los controles se han detenido a 690 personas en estas 3 provincias. Pero ¿cuántos permanecen en prisión es la pregunta? ¿O cuántos son realmente fichas claves en las organizaciones delictivas? El ministro Zapata asegura que entre los 690 detenidos han capturado a 74 blancos. Personas que estuvieron relacionadas a los ataques a UPCs de la policía, a personal policial y que inclusive en enfrentamientos como en el caso de Durán fueron detenidos, algunos han sido ya llamados a juicio. Y entre los detenidos se evidencia otra dura realidad. Se han retenido a niños sicarios confesos. Así los calificó el ministro. Sicario confeso, ese niño que está ahí, al igual que en Esmeraldas, igual hemos encontrado prácticamente niños y eso nos preocupa, ¿no? Por eso, sin profundizar demasiado, dice Zapata que también hay intervención social. Además, aseguró que esta semana o a inicios de la próxima entregarán reformas legales. Lo que es reformas al COIP, al COESCOP, pero sobre todo inclusive en lo que policialmente a nosotros nos interesa en el tema del régimen disciplinario. Sobre los equipos que por 8 meses ha esperado la policía, habrá que esperar más. Dayana Monroy, 24 horas. A medias se implementa el plan Escuelas Seguras. En un recorrido realizado por Guayaquil y Durán pudimos constatar que varios establecimientos educativos aún no cuentan con la presencia policial ofrecida, pese a estar en una zona conflictiva y con altos índices de violencia. El anuncio se realizó la mañana del lunes. Cerca de 2.000 uniformados están designados para custodiar el ingreso y salida de los estudiantes en 220 instituciones educativas en todo el país. La mayoría de los establecimientos se encuentran en las 3 provincias donde rige el estado de excepción. Un día después recorrimos varios centros educativos. En el sur de Guayaquil, la escuela Alfredo Vaquerizo Moreno, en el sector del Cristo del Consuelo, amaneció con resguardo policial. Varios uniformados se colocaron en la parte externa del edificio. Los padres de familia apoyaron la iniciativa. No, está muy bien, más resguardo para los niños también. Claro que sí, así debe ser todos los días. Luego fuimos a Durán, en este cantón que también forma parte de la zona 8 y que en las últimas semanas fue el escenario de ataques con explosivos. El panorama es diferente. Algunos padres de familia confirmaron que la policía aún no se hace presente. Esta escuela está ubicada en el denominado Barrio Chino. Aquí hace 2 semanas hubo un enfrentamiento entre bandas que dejó 2 muertos. Todo esto ocurrió a pocos metros de la puerta principal del plantel. La de atrás esta semana, pero, o sea, no del todo, digamos, segura porque no hay policías. En esta otra escuela, en la Primavera 2, tampoco hay policías y recién se retomaron las clases, aunque la asistencia de los niños es irregular, nos cuenta esta madre de familia. En todas estas 2 semanas más o menos, recién hoy día como que el curso de él se ha llenado de los estudiantes. En el sector conocido como Nuevo Durán, en esta escuela nos aseguraron que sí hay policías. Llegan a la hora de salida, pero hace falta mayor control. El Ministerio de Educación reconoció que al menos 7 escuelas en la zona 8 no tienen clases presenciales porque no se puede garantizar la seguridad de sus estudiantes, mientras que en otros establecimientos educativos la presencialidad de los niños y jóvenes es aún irregular. Joana Ramos, 24 horas. La subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, visitará mañana Quito, en donde dirigirá un diálogo político bilateral ampliado con sus homólogos ecuatorianos. Se reunirá también con el presidente Guillermo Lasso y con el canciller Juan Carlos Holguín para conversar sobre las prioridades bilaterales. Allí se firmará el acuerdo de cielos abiertos que permite la expansión de los vuelos de pasajeros y de carga. Esto entre ambos países, promoviendo así el aumento de los viajes y el comercio, estimulando las oportunidades de empleo de alta calidad, intercambio cultural y el crecimiento económico.